Ave María Purísima, yo soy el Padre Giovanni Arbeláez, misionero en Rusia. Hoy 28 de julio del año 2023 leemos en el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos explica la parábola del sembrador. El Señor pone dos verbos que determinan la acción de la palabra en nuestras vidas. El primero de ellos es escuchar. Si uno escucha la palabra de Dios. Y el segundo verbo, comprender. Voz española que traduce el griego sin y emi. La explicación de nuestro Señor Jesucristo se funda sobre cómo la persona realiza estas dos acciones, ¿no?, delante de la sacrosanta palabra de Dios. El primer tipo de persona es la persona que escucha y no comprende. Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Este primer tipo de personas escuchan sin comprender. La palabra de Dios queda en la superficialidad de un sonido pasajero que no logra enraizarse en el corazón. Es por eso que la palabra salvadora viene robada por el diablo y reemplazada por palabras de corrupción, de muerte, de rebeldía, de pecado. El segundo tipo de persona es la persona que escucha y acepta con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Este segundo tipo de personas escuchan la palabra y la palabra logra producir la satisfacción de la verdad, ese descanso de la inteligencia en el verbo de Dios. Esta persona alcanza un cierto grado de comprensión, o sea, supera los límites de la superficialidad, pero por no estar enraizada por falta de perseverancia en la escucha y comprensión de la palabra, delante a las pruebas y dificultades, la persona se deja sucumbir por las persecuciones y abandona la palabra. El tercer tipo de persona es la persona que escucha la palabra, la comprende en un cierto grado, pero la palabra no logra enraizarse y producir fruto por los afanes y seducciones de las riquezas y bienes de este mundo. O sea, abandona el placer que produce la verdad en la inteligencia y el bien en la voluntad por satisfacciones efímeras, alegrías de muerte, placeres de bestias. La palabra, ahogada por estas zarzas, no puede producir fruto. El cuarto tipo de persona es la persona que escucha la palabra y la entiende. Acá la palabra ha logrado hacer raíces en lo más profundo del alma, por ser escuchada y entendida. La palabra escuchada y entendida produce frutos de vida eterna. 160 o 30 por uno. La pregunta que quiero formularles
es la siguiente. ¿Qué hace que una persona que escucha la palabra de Dios la entienda? En esta explicación de nuestro Señor, lo esencial es esto. ¿Qué hace que una persona entienda la palabra de Dios? El superficial no la entiende, el inconstante la abandona, el engañado por las riquezas la ahoga. Quien la entiende produce frutos. La diferencia, a mi entender, la da la traducción rusa de la voz griega sin yemi. En ruso, esta voz se traduce como meditar, ejercitar la inteligencia, reflexionar, o sea, el proceso hacia la comprensión. Podemos decir, siguiendo la traducción rusa, que quien escucha la palabra de Dios y la comprende es aquel que medita. Y aplicando esta clave de interpretación, podemos decir que el primer tipo de hombre escucha la palabra de Dios, pero por ser superficial no ejercita el acto de pensar en ella, de reflexionar sobre la palabra. El segundo tipo de hombre es aquel que empieza a meditarla porque dice la Escritura que le produce una cierta alegría, pero no persevera en la meditación, no persevera en el acto de pensar, de reflexionar en la palabra. El tercer tipo de hombre es aquel que no medita, no reflexiona porque está ahogado por los placeres de este mundo. En cambio, el hombre que escucha y reflexiona sobre la palabra produce fruto 30, 60, 100. Queridos hermanos, todos ustedes que me escuchan, sin duda, ustedes quieren escuchar la palabra de Dios y entenderla para producir frutos de salvación. Por eso les recomiendo vivamente que no sean superficiales, inconstantes o ahogados por los placeres y dediquen 15 minutos o 30 minutos o una hora a reflexionar sobre la palabra de Dios. Esto lo pueden hacer siguiendo el método ignaciano de meditación o siguiendo los 3 tipos de oración vocal que explica San Ignacio en los ejercicios, o haciendo la tan difundida Lectio Divina, o sencillamente leyendo con atención, en silencio y en paz, la palabra de Dios. Que María Santísima, que meditaba en su corazón la palabra de Dios, quien llevó el Verbo de Dios en su vientre, y quien guardó en su corazón con sigiloso empeño todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, nos conceda la gracia de dedicar todos los días un tiempo a la meditación de la palabra de Dios, para producir frutos de vida eterna. Ave María Purísima, sin pecado concebida.